El rugido del Cadillac dorado cortó el silencio de la madrugada como una navaja. Javier Solís despertó con el corazón martilleándole el pecho, sabiendo que esa noche su vida cambiaría para siempre. El sonido venía de afuera de su modesto departamento en la colonia Roma, donde había vivido los últimos meses tratando de pasar desapercibido. Pero en México de los años 60, cuando eras Javier Solís, era imposible esconderse. Se asomó por la persiana. 3 hombres de traje oscuro esperaban junto al auto, sus siluetas proyectando sombras amenazantes bajo la luz amarillenta del farol. Reconoció inmediatamente al más alto, Rodolfo el Lobo Mendoza, el jefe de cártel más temido del norte del país. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente mientras se vestía, no por miedo, sino por la rabia que había estado acumulando durante meses. Todo había comenzado 6 meses atrás, durante una presentación en el Teatro Blanquita. Javier había estado en el escenario, interpretando sombras ante un público que lo adoraba, cuando notó a Mendoza en el palco principal. El hombre no aplaudía, no sonreía. Simplemente lo observaba con esa mirada fría que helaba la sangre. Al terminar la función, Mendoza había aparecido en su camerino sin ser invitado. «Cantas bonito, Solís», había dicho, acariciando un pisapapeles de cristal que estaba sobre la mesa del maquillaje. «Pero cantas para la gente equivocada». Javier había mantenido la compostura, aunque cada fibra de su ser le gritaba que corriera. «Canto para quien quiere escucharme, señor». ¿Incluso para los federales? La pregunta había caído como una piedra en agua quieta. Mendoza sabía algo. La verdad era que Javier había estado pasando información a las autoridades sobre las actividades del cártel. No por dinero, sino porque había visto lo que estas organizaciones le hacían a su gente, a su México. Había crecido en la pobreza, sabía lo que era tener hambre, pero también sabía que había formas honorables de salir adelante. El narcotráfico no era una de ellas. Ahora, bajando las escaleras de su edificio, Javier recordó las palabras de su padre antes de morir: «Hijo, en esta vida puedes elegir ser un hombre con miedo o un hombre con principios. Pero nunca podrás ser ambos». El aire nocturno le golpeó la cara cuando salió del edificio. Mendoza lo esperaba recargado contra el Cadillac, fumando un cigarro cubano que llenaba el ambiente con su aroma dulzón y denso. «Javier, mi amigo», dijo Mendoza con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Tenemos que hablar». «Ya es tarde, Rodolfo. Lo que tengas que decirme puede esperar». «No, no puede». Mendoza tiró el cigarro al suelo y lo pisó lentamente, como si estuviera aplastando algo más que tabaco. «Sube al carro». No era una invitación. Los otros 2 hombres se acercaron, flanqueando a Javier. Podía correr, gritar, hacer una escena, pero sabía que eso solo retrasaría lo inevitable. Además, una parte de él quería enfrentar esto de una vez por todas. El interior del Cadillac olía a cuero caro y quelón francés, pero también había algo más sutil, el olor metálico del miedo y la violencia. Mendoza se sentó junto a él mientras los otros 2 ocuparon los asientos delanteros. «¿Sabes cuál es tu problema, Javier?», preguntó Mendoza mientras el carro se ponía en marcha. «¿Crees que la música te protege? ¿Crees que porque la gente te ama, eres intocable?». Javier mantuvo la mirada al frente. «La música no me protege. Mis convicciones sí». Mendoza rió, un sonido áspero como vidrio molido. «Las convicciones. Qué palabrita tan bonita». Se inclinó hacia Javier, tanto que pudo sentir su aliento cálido en el oído. «¿Sabes qué le pasó al último hombre con convicciones que se cruzó en mi camino?». El carro se detuvo frente al Salón Los Ángeles, el mismo lugar donde Javier había cantado su primera canción profesional años atrás. El local estaba cerrado a esa hora, sus luces de neón apagadas como ojos sin vida. «Vamos a entrar», ordenó Mendoza. «Vas a cantar para mí, Javier. Una última serenata antes de que termine nuestra amistad». Dentro del salón, las sillas estaban amontonadas sobre las mesas como esqueletos durmiendo. Mendoza hizo una seña y uno de sus hombres encendió las luces del escenario. El foco principal iluminó el micrófono solitario, creando un círculo de luz blanca en medio de la oscuridad. «Sube», dijo Mendoza, sentándose en una mesa cerca del escenario.
Canta, El Loco. Es mi favorita. Javier caminó hacia el escenario con paso firme. Cada escalón resonaba en el silencio como un latido. Tomó el micrófono, sintiendo su peso familiar en las manos. Pero en lugar de cantar la canción solicitada, comenzó a hablar. Hace años, cuando empecé a cantar aquí, mi sueño era llevar la música mexicana a todos los corazones. Quería que mis canciones hablaran de amor, de pérdida, de esperanza. Su voz resonaba clara en el salón vacío. Nunca imaginé que un día estaría aquí, siendo obligado a actuar como un títere. Te dije que cantaras, no que predicaras, gruñó Mendoza, pero Javier continuó. ¿Sabes qué es lo que más me duele, Rodolfo? No es que me amenaces. No es ni siquiera que quieras matarme. Es que representas todo lo que está matando a nuestro país. El miedo, la corrupción, la idea de que la fuerza es más importante que la justicia. Mendoza se puso de pie lentamente. Última oportunidad, Solís. Canta la canción o mis muchachos te van a enseñar a obedecer. Javier cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de la decisión. Podía cantar, humillarse, y quizás vivir para ver otro día. O podía hacer lo que sabía que era correcto, sin importar las consecuencias. Abrió los ojos y comenzó a cantar, pero no el loco. En su lugar, su voz se elevó con México lindo y querido, cada nota cargada de dolor y desafío. Cantó sobre la tierra que lo vio nacer, sobre los valores que su gente merecía, sobre el México que podría existir si hombres como Mendoza no existieran. La reacción fue inmediata. Uno de los matones se acercó al escenario, pero Mendoza lo detuvo con un gesto. Había algo en la actuación de Javier que incluso un hombre como él podía reconocer, era la actuación de un hombre que había encontrado su dignidad y no la iba a soltar. Cuando terminó la canción, el silencio se extendió como una manta pesada sobre el salón. Mendoza aplaudió lentamente, cada palmada resonando como un disparo. Muy bonito, Javier. Muy valiente. Se acercó al escenario. Pero la valentía sin inteligencia es solo otra forma de estupidez. Quizás, respondió Javier, sin soltar el micrófono. Pero la cobardía con inteligencia sigue siendo cobardía. Mendoza subió al escenario, moviéndose como un predador que ha encontrado a su presa indefensa. ¿Crees que tu desafío va a cambiar algo? ¿Crees que va a inspirar a otros? No lo sé. Pero sé que no podré vivir conmigo mismo si no lo intento. En ese momento, algo inesperado sucedió. Las luces del salón se encendieron completamente, revelando que no estaban solos. En las sombras de la entrada, un grupo de personas había estado escuchando. Periodistas, otros músicos, incluso algunos políticos que habían sido alertados por fuentes desconocidas sobre lo que estaba ocurriendo. El rostro de Mendoza se transformó. La confianza dio paso a la sorpresa, y luego a algo parecido al pánico. Había construido su poder en las sombras, en la intimidación silenciosa. La luz pública era su enemiga. Esto no termina aquí, Solís, murmuró, lo suficientemente bajo para que solo Javier pudiera escucharlo. Pero ya era demasiado tarde. Las cámaras estaban rodando, los reporteros tomaban notas. La humillación pública que había planeado para Javier se había convertido en su propia exposición. En los días que siguieron, la historia se extendió por todo México como un incendio. Javier Solís, el rey del bolero ranchero, había desafiado públicamente a uno de los criminales más poderosos del país y había vivido para contarlo. Pero más importante aún, su ejemplo había inspirado a otros. Músicos, actores, escritores, gente común comenzó a hablar abiertamente sobre la corrupción y la violencia que había infectado al país. El miedo que durante años había mantenido a las personas calladas comenzó a desmoronarse, reemplazado por algo más poderoso, la esperanza de que el cambio era posible. Mendoza, por su parte, descubrió que su reino de sombras se desplomaba cuando se exponía a la luz. Las investigaciones federales se intensificaron, sus socios comenzaron a distanciarse, y su red de protección se desintegró. En menos de un año, estaba tras las rejas, su imperio criminal reducido a cenizas. Pero la verdadera transformación ocurrió en lugares menos visibles.
En cantinas donde la gente ahora hablaba abiertamente de política, en mercados donde los comerciantes se negaban a pagar cuotas a pandillas locales, en escuelas donde los maestros enseñaban sobre derechos civiles y justicia social. Javier nunca se atribuyó el mérito de estos cambios. Cuando los periodistas le preguntaban sobre su papel en lo que algunos llamaban el despertar mexicano, él simplemente decía, yo solo canté las canciones que llevaba en el corazón. Si eso inspiró a otros a encontrar sus propias voces, entonces la música cumplió su propósito más alto. Sin embargo, en privado, sabía que aquella noche en el Salón Los Ángeles había sido el momento más importante de su vida. No por el valor que había mostrado, sino por lo que había aprendido sobre el poder de la autenticidad. Durante años había cantado sobre el amor y la pérdida, pero esa noche había cantado sobre algo más fundamental, la dignidad humana. Años después, cuando su carrera había alcanzado alturas que nunca había imaginado, Javier reflexionaba sobre aquella confrontación. Mendoza había querido humillarlo públicamente, había querido demostrar que incluso los ídolos del pueblo podían ser quebrados. Pero al hacerlo, había desatado algo que no podía controlar, la realización colectiva de que el miedo solo tenía el poder que las personas le daban. La última vez que alguien le preguntó sobre Mendoza, Javier había respondido con una sonrisa triste, él pensó que podía usar mi música para demostrar su poder. No entendió que la música verdadera no puede ser controlada, solo liberada. Y una vez que se libera, transforma todo lo que toca. En su casa, guardaba una carta que había recibido meses después de la confrontación. Era de un joven maestro de escuela en Michoacán, quien le contaba que había decidido denunciar la corrupción en su sistema educativo después de escuchar la historia de lo ocurrido en el salón. La carta terminaba con una línea que Javier nunca olvidaría, usted me enseñó que la valentía no es la ausencia del miedo, sino cantar con voz clara a pesar de él. Esa era, finalmente, la verdadera victoria sobre Mendoza y todo lo que representaba. No había sido derrotado por la fuerza o la venganza, sino por algo mucho más poderoso, la demostración de que era posible elegir la dignidad sobre la supervivencia, la verdad sobre la conveniencia, el coraje sobre el miedo. México había cambiado, no de la noche a la mañana, pero sí de manera irreversible. Y todo había comenzado con un hombre que se negó a ser humillado, que eligió cantar su verdad incluso cuando el silencio habría sido más seguro. En ese momento de confrontación, Javier Solís no solo había defendido su propia dignidad, sino que había recordado a todo un país que la suya también valía la pena defender. La música, después de todo, siempre había tenido ese poder, el de despertar lo mejor en las personas, incluso en los momentos más oscuros. Y esa noche, en un salón vacío frente a un criminal poderoso, había cumplido exactamente esa función, cambiando no solo una vida, sino el curso de una nación entera.